Bienvenidos a Radio Espía, al programa de Energías y Misterios, donde un servidor, David Flor, y nuestro compañero Juan Carlos Chávez les hablarán de eso, de misterios y cosas inexplicables, o poco mono, también de ciencia, de lo que es la parapsicología. Hoy vamos a hablar de una cosa que seguramente nos hemos preguntado muchos y hemos estado observando: el poder viajar a otros portales o tener realidades alternativas. ¿Existen realmente otros portales y otras dimensiones? Hoy lo descubriremos aquí, lo analizaremos y lo hablaremos con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noche para todo el mundo. Bien, estamos bien. ¿Qué tenemos de que hablar de esto de los portales? Porque se habla mucho de que hay diferentes portales, diferentes planos. Y yo siempre he dicho, ¿no?, que una simple hoja tiene un solamente plano, pero si lo pones en L ya tienes dos planos. Si le haces otro doblar ya tienes cuatro planos. Claro, según cómo se vaya doblando el espacio, muchos más planos hay, ¿no? Pero en la realidad, ¿esto cómo se puede convertir? ¿Cómo se puede explicar en una realidad que nos lleve al tema de que realmente podamos vivir en varios sitios de forma totalmente paralela, ¿no? O diferentes escenarios. Bueno, a ver, de entrada, por ejemplo, pues tenemos que mirar que, bueno, o saber que esto de los portales dimensionales en realidad nació como ciencia ficción. ¿Vale? O sea, originalmente prácticamente nadie utilizaba el fundamento de ese portal dimensional, esa puerta a distintas dimensiones o planos, como tú has dicho, ¿vale? Por ejemplo, básicamente al principio, pues se empezaron a utilizar, como digo, en la ciencia ficción para lo que era, por ejemplo, los viajes, los saltos, los plegamientos, ¿no? Que decían plegar el espacio. Y entonces, a partir de ahí, pues empezaron ya con las historias y con las leyendas de esos portales dimensionales. El problema surge después cuando sale del plano, digamos, dimensional al plano esotérico, digamos, o del mundo del misterio, ¿no? Realmente, por ejemplo, pues tenemos que contar con que hay ciertos fenómenos como mínimo extraños, ¿no? Como es, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, en este país, en los años 70, que se produjera un fenómeno, por ejemplo, que si no es portal dimensional, ¿qué narices fue? Que es el caso, por ejemplo, cerca de Córdoba, de un vehículo, una familia, domingo, vuelven para casa de un domingo normal, o sea, el dominguero, ¿no? Los años 70, entra en una niebla, no le dan mayor importancia, pero el problema surge cuando, claro, salen de la niebla y si, por ejemplo, tenían que ser las 7 de la tarde, ya está oscureciendo y tal, resulta que salen de esa niebla y se encuentran con que prácticamente está amaneciendo. ¿Pero amaneciendo dónde? Porque resulta que salen en una carretera en la que no reconocen nada y terminan bueno, al final resulta que en una carretera no, ya digo, no reconocen ni el terreno ni el tipo de terreno siquiera. Y resulta bueno, preguntan, paran en un lugar, a un lugareño, y resulta que están en Córdoba. Le dice, sí, sí, están ustedes en Córdoba. Pero era Córdoba, Argentina. Entonces, ¿qué le pasó a esta familia? Porque, a ver, ellos están normal, aquello que dices, voy a terminar ya el fin de semana para empezar a trabajar el lunes, al día siguiente, y ahora resulta que, ¿cómo explicas que has aparecido prácticamente en el otro punto del planeta? En otra Córdoba. O sea, no era tu Córdoba original, sino Córdoba, Argentina. Este caso, por ejemplo, pues tuvo bastante repercusión en ciertas revistas de investigación en su época, bueno, en los años 70.
pero es un elemento que se ha producido y se ha repetido en distintas ocasiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En todos los casos, por ejemplo, bueno, aunque estamos hablando de portales dimensionales, estamos hablando de una niebla. Pero una niebla que te lleva ¿a dónde? Porque también hay casos, por ejemplo, en los cuales entran en la niebla y no hay a lo mejor un desplazamiento temporal, de espacio, pero sí de tiempo. Encontrarse, por ejemplo, por un recorrido que habitualmente es de 3 horas y encontrarse con que se lo hacen en 1 hora y media. Eso ha ocurrido, por ejemplo, cerca de las Bahamas, a un piloto reconocido, entrar en una nube, notar que los controles, o sea, todos los aparatos están locos, salir, conseguir encontrar dentro de esa nube. Él pensaba que se había metido en una especie de huracán que se hubiera generado en cierto momento y que él no, o sea, no estaba en lo que era el mapeo del tiempo que tenía él, en su plano del tiempo, pero ocurre. Y entonces, pues claro, dice, bueno, esto es una nube convectiva, se ha generado una especie de huracán, y entonces consigue encontrar dentro de ese ojo del huracán, consigue encontrar una especie de túnel, una especie de hueco, y se mete con la avioneta, es una avioneta, se mete en la avioneta a este dichoso túnel, y sale, consigue salir de la nube con la sorpresa de que cuando, bueno, intenta revisar exactamente dónde está, echa un vistazo atrás y la nube incluso ha desaparecido. Y ahora resulta que se encuentra en su lugar de destino, pero 1 hora y media antes de lo esperado. Incluso el aeropuerto que lo estaba esperando para 1 hora y media más tarde, pues se lleva la sorpresa. Si le preguntan si ha salido antes de tiempo, digamos que fuera del plano del programa de vuelo estipulado y tal, él dice que no, que él ha entrado y tal en su plano de vuelo, en su horario y tal, y le ocurre. Con lo cual, es un hecho. O sea, cuando estamos hablando de testigos, de personas que se ven afectadas por un tipo de fenómeno, estamos hablando de un hecho comprobable. No solamente es el testigo en cuestión, o sea, la víctima, sino los testigos que hay a su alrededor. Entonces, bueno, pues estaríamos hablando entonces de que más allá de la ciencia ficción y de la, digamos, etapa posterior, que es los elementos esotéricos, o sea, las escuelas esotéricas, todas hablan de que realmente en la historia de hechos o momentos en los cuales se produce esas puertas dimensionales, ¿no? Lugares, o sea, o puertas, tanto físicas como generadas, o sea, la mayoría de las veces, si los vemos en distintos escritos, habitualmente estamos hablando de nubes, de niebla que baja, o sea, o esa nube que baja. Entonces, pues estamos hablando de un elemento que, ya digo, es un portal, pero que tenemos que entender que no es un portal como conocemos cualquier marco, un arco de piedra, no. Habitualmente estos portales son o los genera alguien, se generan por alguna razón que todavía no sé, que se desconoce, pero el hecho es que, digamos, estábamos leyendo que incluso, por ejemplo, ahora están hablando de que se podrían llegar a medir en el espacio, contando con lo que es la presión gravitatoria que se genera en lo que son no agujeros negros, sino en la materia oscura. Los agujeros de gusano. Agujeros de gusano, bueno, los científicos hablan ahora mismo de materia oscura. Sí. Se sabe que eso es la materia oscura, pues tiene más de un 27% de la proporción total de la materia, digamos, que conforma, digamos, el universo conocido. Siempre tenemos que
siempre vamos más allá, ¿no? Porque siempre pensamos que es el universo. Ya hemos llegado al límite del universo conocido, ¿no? Pues no, espérate que hay un poquito más allá. Ahí, Pero, sí, dime. bueno, te digo que hay un caso muy famoso de viajes en el tiempo, quieras llamarlo, o viajes a través de dimensiones, que es el caso Juan de la Corte, no sé si lo conoces, es el caso del vuelo 914 de Pan American, que tras salir de la ciudad de Nueva York en el año, si no me equivoco, 1955, desapareció de los radares y luego un controlador aéreo, Juan de la Corte, recibió una orden de aterrizaje de un avión que no estaba en vuelo en el año, bueno, 37 años después, concretamente Sí, de la desaparición, y cuando llegó el avión a pista, resulta que era el avión que había desaparecido en el 1955, que había aparecido 37 años después de desaparecer el vuelo, con todos sus componentes. Al ver a la gente, al ver el cambio de cómo iba a vestir la gente y tal, se asustaron, volvieron a sí. andar en el vuelo y volvió a desaparecer del mapa. Es un caso muy conocido que llevó a portada de todos los periódicos, a la prensa gráfica, a prensa televisiva, a radio, a llamar la atención sobre este caso, pero realmente nunca más se ha descubierto nada más del avión, dónde fue este avión, dónde está, no se ha encontrado ningún resto, no se ha encontrado nada. No, no, Lo no. único que sabe es que apareció 37 años después de haber salido de Nueva York en la ciudad de Caracas y con Sí, sí, toda sí. la gente a bordo. O sea, es un caso muy curioso también, ¿eh, Juan Carlos? Sí, sí, no, bueno, aparte que estaba desviado del rumbo, o sea que estamos hablando de que la dimensión en la que se encuentre, digamos, afecta a espacio y tiempo. Estamos hablando de un desplazamiento. Bueno, es que aquí, por ejemplo, también me han pasado, bueno, estuve leyendo el otro día un caso que ha ocurrido aquí no hace demasiados años en Aragón. Aragón, o sea, a remolque entre Aragón y Valencia. Y es una familia que van en dos coches, o sea, son una familia y unos amigos que han terminado el veraneo en Valencia, cerca de Peñíscola, por cierto, en Castellón, y resulta que pues tienen que volver a Zaragoza. Y entonces pues cogen la ruta habitual, ellos están acostumbrados a esa ruta. Y el problema es que antes de llegar a Morella entran en bueno, una nube, o sea, niebla. Se encuentran con mucha niebla en la carretera, eh, siguen para adelante, les da la sensación de que en este caso fue diferente porque en este caso el recorrido a ellos se les estaba haciendo eterno y lo que más les llamó la atención es que, bueno, se estaba haciendo de noche. Ellos ya llevaban tantas horas en carretera que ellos habían calculado, llevaban más de 3 horas en carretera. Y ellos decían, en 3 horas teníamos que haber estado ya entrando en Zaragoza. Lo que le llama la atención es que no se encuentra ningún tráfico, ni a favor ni en contra, o sea, de ninguna dirección. Y en un pequeño pueblo que ellos conocen, bueno, dice, pues mira, vamos a parar aquí a ver qué está pasando. Y es un pueblo que tiene un bar. Es bueno, es un bar-restaurante, bueno, es un hostal con bar-restaurante, bastante conocido. Y resulta que, bueno, paran allí, dicen, bueno, por lo menos está abierto, porque resulta que incluso habían encontrado con que hasta las gasolineras que se iban encontrando estaban todas cerradas. Es decir, pues, no es habitual. O sea, hoy en día, la que menos y la que menos, que si no hay gente, está automatizada. Es muy difícil encontrarte hoy en día una gasolinera que no tenga un servicio 24 horas. Total, paran en el restaurante para tomar un algo y se encuentran con que les llama mucho la atención de que la iluminación es como muy apagada, no es la habitual. Eh, Solamente hay una mesa con 4 o 5 personas, hombres, que van vestidos. A ellos les llama mucho la atención porque, claro, es finales de verano.
pero van vestidos y notan que hace frío como si fuera en invierno. Y esta gente pues, van vestidos, pero encima llevan un tipo de ropa que sería con jerseys de lana, o sea, no tanto como o los anoraks que llevaríamos hoy en día o los abrigos que llevaríamos hoy en día, sino con ropa que a ellos les llamó la atención porque pensaban que estaba desfasada en el tiempo. Bueno, se van a la barra, se fijan de que los de la mesa no hacen más que mirarlos, pero no dicen nada, se hablan entre ellos, pero así, como dicen, bueno. Total, ellos se acercan a la barra y la intención es de tomarse un refrigerio, un café, un té o lo que sea, y una Coca-Cola. Se acuerdan perfectamente que pidieron incluso que querían tomarse para los críos una Coca-Cola. Pero resulta que no hay nadie detrás de la barra, o sea, ellos no se encuentran a nadie, preguntan y todo, no les contestan, pasaban, o sea, los de la mesa pasaban de ellos olímpicamente. Total, viendo que el tiempo pasa y que nadie les hace caso ni nada, no aparecen ni siquiera los camareros del bar habitual, pues cogen y siguen el viaje. A todo esto sí que es interesante, porque luego lo comentaremos, que es la sensación de pesadez. Es como una atmósfera pesada, que ellos tenían la sensación incluso de cabeza embotada, ¿no? Como una cabeza, la mente poco clara, o sea, como un poquito aturdidos, ¿no? Incluso el crío, hay un crío un hijo, que se marea y todo, o sea, no conduciendo, o sea, ya se marea del todo. Y entonces, pues resulta que terminan al final por irse y entonces, pues, al cabo de prácticamente otra hora más, 4 horas ya, salen de la niebla y entonces cuando se encuentran ya cerca de Zaragoza, que realmente es Zaragoza, y claro, resulta que llegan cerca de las 2 de la mañana. O sea, habían perdido, recordemos que, bueno, entre una cosa y otra, habían salido a las 4:30 de la tarde. Claro, ellos decían 4:30, yendo tranquilos, a las 7:30 estamos allí. Y claro, llegan a las 2 de la mañana. Y entonces, pues, básicamente, pues ellos hasta el día de hoy no saben exactamente qué pasó. Simplemente eso, que es salir de la nube, y entonces ya les desapareció la pesadez, ya se encontraron mejor, pero que fue un viaje que ellos no sabían exactamente ni siquiera en qué, o sea, en qué lugar se habían o en qué época se habían metido. Pues ellos esa carretera, bueno, y cualquiera que haya ido por la carretera precisamente esta de Morella hacia Zaragoza, pues hay un número X de gasolineras. Y sí, la verdad es que todas son, bueno, hay muchísimas de una marca conocida, pero están muy modernizadas. Y incluso lo típico, ¿no? Esas gasolineras de caja B, ¿no? Como podemos decir, pero que todas son automatizadas. Y claro, a ellos les llama la atención de no encontrar ninguna de estas. O sea, encontrarse con que esas gasolineras les daban la sensación de que fueran esas típicas gasolineras que podías encontrarte en los 70, 80, ¿no? Esa si está abierta, está el señor con su mono y el cinturoncito con su monedero para el cambio y esos surtidores antiguos. Entonces, claro, ellos estaban bastante aturdidos en todo lo que es el caso. Al día de hoy no se sabe exactamente, ellos tienen claro que algo extraño había pasado, porque incluso habiendo pasado por al lado de Morella, cualquiera que conozca Morella, es un pueblo que en el momento en que se va la luz, o sea, al atardecer, encienden la iluminación, hay un castillo, el castillo de Morella, que está arriba, y es un espectáculo porque se ve a kilómetros. Es espectacular. Sí, entonces, ellos no recuerdan ni siquiera haber pasado por Morella. Es que es muy llamativo, ¿no? Bueno, por eso, ya digo, mirando en profundidad dices, algo les pasa, ¿no? El caso es que, bueno, eh, a mí, por ejemplo, a nivel personal, a mí me pasó yendo a Francia, un viaje normal y corriente, salir dos coches, yo salgo de una población, mi hermano sale de otra población
yo con un coche con 75 caballejos, o sea, como digo yo, los burrelos, mi hermano con un Ford Super Guay no sé qué de 155 caballos. Salimos a la misma hora. Bueno, al cabo de 40 minutos y tal, pues lo típico de hoy en día, llamas y dices, oye, ¿por dónde andas? No, pues mira, que estoy pasando ahora cerca del Montseny, una zona de parada. Digo, hostias. No, no, nosotros estábamos pues, todavía por cerca pasando Montmeló, el Vallés, donde está la zona del Vallés, la roca del Vallés. Se sabe que entonces claro, ya me llevaba como 70 kilómetros bien de avance. ¿Vale? Y digo, bueno, pues nada, ya si acaso quedamos íbamos a casa de mi hermana en Francia. Digo, ya quedamos allí y ya está. Pues entre pitos y flautas cogimos una niebla, pero también una sensación de pesadez, hablando con mi mujer y tal. Y resulta que estábamos hablando del espacio-tiempo. Estamos hablando y total, que al cabo a nosotros se nos hizo como si fuera realmente menos de una hora. Normalmente, habitualmente, pues hubiéramos estado tardando hora y media, 2 horas en llegar. Un día salimos bueno, se termina la niebla, se disipa y nos encontramos, es que estábamos ya en la Junquera. No le di importancia, yo cojo la carretera secundaria para ir a casa de mi hermana, llego a casa de mi hermana y le digo, ¿y el hermano qué? ¿Dónde está? Yo buscando, pensando que ya ha llegado, o sea, si me llevaba 70 kilómetros de ventaja. Y no, no, todavía no ha llegado. Digo, uy, pero si estaba por delante mío. Yo pensando en lo peor, de que le hubiera ocurrido algo, no había mirado yo ni siquiera la hora, ¿eh? Y total, que llamo a mi hermano, le digo, tío, ¿dónde estás? Dice, no, nosotros estamos llegando ahora a la Junquera. ¿Y dónde estás tú? Le digo, yo estoy ahora ya en casa de la Esther, de mi hermana. ¿Cómo vas a estar allí? ¿Pero cuándo me has adelantado a mí? Digo, yo qué sé cuándo te he adelantado. Digo, no lo sé, no lo puedo entender. O sea, tampoco estaba corriendo. Digo, o sea, no, a ver, con una diferencia de coche tan abismal entre uno y otro, digo, a ver, si fuera con tu coche, yo diría, bueno, es que le metió zapatilla, pero no es así. Total, que al día de hoy, el recorrido que habitualmente nosotros hacemos en 2 horas y cuarto, se había hecho en 1 hora y cuarto de reloj. Y entonces el problema está en esa hora, 60 minutos. 60 minutos, ¿dónde nos comimos esos 60 minutos? Hombre, para mí genial, porque se me hizo el viaje cortísimo y enseguida llegamos al lugar de destino. Dices, ¡hala! Ya te has quitado de encima un montón de kilómetros. Pero te quedas con la movida esta en la cabeza, ¿no? De decir, bueno, ¿qué realmente ha pasado? Porque Y al día de hoy, pues no lo podemos saber, ¿eh? el coche gastó más gasolina, gastó la misma gasolina, gastó menos gasolina. Gastó menos. O sea, gastó a razón de si hubiera hecho un viaje de 1 hora y media. ¿Cómo te puedes explicar eso, Juan Carlos? Pues supongo que le pondría unos burreros, o sea, pondría unos burros o unos caballitos y entonces resulta que apagué el motor y me ahorré el combustible. No lo sé. Al día de hoy, eh, realmente no tenemos ningún tipo de explicación. Y es un elemento que mira, sí es anecdótico, que cada año prácticamente, cada vez que quedamos la familia aquí en casa de mi hermana o quedamos en casa de mi hermano, sale el tema. Es decir, acuérdate el día aquel que viniste. Digo, pues mira, jamás se ha vuelto a repetir. Y lo que sí que me llamó la atención era eso. Y que era eso, entrar en la niebla, una niebla normal y corriente. No, lo que sí que tampoco recuerdo es haber visto tráfico, o sea, de haberme adelantado coches o no ser consciente del tráfico. Y lo que sí que en esa sensación estábamos hablando y era como la cabeza, como
No como cuando tienes una borrachera, pero como esos días que dices, hoy he dormido mal y estoy como una especie de somnolencia, pero sin tener sueño, o sea, la cabeza embotada, que se suele decir. Que luego desaparece en el momento en que estamos en la Yunquera, que ya no hay la niebla, rápidamente, totalmente desaparece. Y es cuando, o sea, yo en ese momento no pensé ni siquiera que había pasado eso del tiempo. Es, ya digo, llegamos a la casa de mi hermana y nosotros ni miramos el reloj. Nosotros estábamos pensando bueno, que era un viaje normal y corriente. No tuvimos tampoco la sensación de que se hubiera hecho tan corto. Luego es cuando piensas y dices, la verdad es que no recuerdo ni siquiera haber pasado por ejemplo, Girona, el aeropuerto de Girona o el desvío de Girona, cosas, elementos que luego piensas y dices, aquí hay ciertos huecos, ¿no? Entonces, ¿que existen estos portales? Sí. ¿Y qué los genera? Todavía la ciencia empieza, la ciencia, no la ciencia ficción, sino la ciencia, empieza a estudiar este tipo de fenomenología, porque se produce. Claro, ¿qué ocurre? Es difícil de estudiar algo que no eres capaz de reproducir. Si no lo eres capaz de reproducir, pues es un fenómeno anómalo que queda dentro de ese mundo de la investigación, pero que no puedes definirlo en un laboratorio ni puedes definirlo como elemento que tú puedas replicar. Queda eso, el mundo del misterio está ahí, para si no, sería... Quizá uno de los casos más famosos o de viajes en el tiempo, de desapariciones y todo esto sea también el tema del famoso Hotel Cecil en California, en el cual incluso un grupo le dedicó una canción, el Hotel Sí, California, en el cual la primera desaparición fue en junio del 9 al 15 de 1947 de Elizabeth Shore. En ese hotel han habido muchas desapariciones, también muertes. Ha habido una muerte muy extraña, la del caso Elisa Lam, que se le vio en sí, el ascensor como si hablara con alguien y no había nadie y desapareció y apareció días después encima de un depósito de agua absolutamente muerta. No se explica a nadie lo que pasó en ese hotel, pero hubieron muchas desapariciones y al final se acabó cerrando el hotel. Es uno de los sí, casos sí. más famosos que hay a nivel mundial y documentado de desapariciones de gente que se han ido, no han vuelto a aparecer y que han habido muchas depresiones y muchos suicidios por esa, según los testigos, esa densa sensación de agotamiento o de Uh -huh. embotamiento de la cabeza y se han llegado incluso a suicidar gente en este hotel. Sí, 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 sí. Es muy conocido este hotel. El primer suicidio fue el de Megamac, que fue en Mm. el 22 de enero de 1927, pero luego hubieron una serie de No suicidios más. que duraron un montón de años en ese hotel y desapariciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Juan Es que, Carlos. por ejemplo, otro caso, por ejemplo, bueno, que se habla desde antaño, o sea, desde toda la vida, de toda la historia, que son precisamente lo de por ejemplo, los portales dimensionales, pero a través de los espejos. Sí, correcto. Recordemos, por ejemplo, que no sé si llamarlo portal dimensional o una especie de televisión del pasado o un elemento adivinatorio, porque recordemos que una de las herramientas que tenían las sibilas griegas era, por ejemplo, una especie de barreño, como, bueno, hoy en día sería una pila bautismal, o sea, una especie de pila con agua iluminada de tal manera que generaba un efecto espejo y que ellas, por ejemplo, utilizaban como arte adivinatorio o elementos del posible futuro. Claro, eso ha ido durando y se ha ido recordando pues, durante toda la historia. Luego, por ejemplo, los tratados de magia. Es muy habitual que los grimorios, por ejemplo, medievales, muy habitual de encontrarte con que en esos grimorios aparecen
es muy difícil que alguno no hable de esos famosos espejos, ¿no? Que recordemos que los espejos originales hasta prácticamente el siglo XVIII, siglo XIX, eran de metálicos, eran de cobres, o un tipo de metal bruñido, o sea, tratado para que tuviera ese efecto espejo. Pero que las utilizaban tanto magos como, o sea, en la brujería, tanto brujos, brujas, magos, hechiceros, hechiceras y tal, Aquí y que lo mismo. utilizaban, para, bueno, para sobre todo arte adivinatorio, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos las escuelas iniciáticas, desde las más antiguas como las escuelas arcanas, Rosacruces, X, o sea, un número X de escuelas iniciáticas que te hablan de esos portales dimensionales, pero o portales espirituales. Serían como la entrada y salida de ciertos espíritus, como puertas que en cierto momento pueden traspasar, ¿no? No sé si con permiso o sin permiso, pero que son como espacios. Eh, de esto, por ejemplo, claro, esto ya es más complicado porque, claro, si haces una investigación como investigador serio, o sea, eh, intentando seguir unas pautas de investigación seria, te encuentras con que, claro, si el sensitivo te habla de portal, o es que aquí en esta casa, aquí en esta pared hay un portal. O sea, yo, por ejemplo, en todo caso, pues utilizo todas las herramientas que tengo para medir. Tengo muy claro de que la tecnología no está todavía a la altura de las necesidades para los investigadores. Más que nada porque hay faltan muchos aparatos, muchos rangos de medición para poder medir, pero al día de hoy, por ejemplo, tú te coges y te dicen que hay un portal dimensional, o haces las mediciones con gausses, miligausses, o sea, todas las frecuencias que quieras, hasta los microteslas, o sea, mides, o sea, todos los microvoltios, microvatios, o sea, todo, y te encuentras con que, como mucho, que eso sí que es interesante, te encuentras con que hay unas ciertas variaciones mínimas, o sea, micro, a lo mejor de 0,26 microteslas. Eso en miligausses serían el equivalente a unos 260, 2600 miligausses. Eso, por ejemplo, una K2 a lo mejor lo puede incluso detectar, que es la historia que hay a la hora de medirlo. Pero claro, tú ahí lo único que puedes hacer es medirlo, o sea, tú no los estás viendo, no puedes definir su diámetro, porque dices, si es un portal debería tener un diámetro, un grosor, tendría que tener unas pistas. Entonces, claro, no es que no quiera creer a los sensitivos o a los mediums, es más, estamos viendo que como la ciencia prácticamente va yendo a remolque de lo que dicen los esoteristas. O sea, un ejemplo, por ejemplo, yo suelo decirlo, eh, miles de años hablando de nuestras auras luminosas, auras, nuestra energía que nos envuelve, que surge de nosotros, que es capaz de interactuar con las auras o las energías de otros. Y claro, eso te lo crees o te lo dejas de creer, dices, bueno, esto es esotérico, pero no es medible. Pero cuando te encuentras que la misma ciencia termina por detectar y hacer una serie de investigaciones para delimitar y definir a lo que a la ciencia hoy en llama campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, que están en lo que le llaman campos electromagnéticos cercanos, medios y lejanos. Y entonces te das cuenta que dices, vale, ahora me está diciendo la ciencia que lo que la ciencia dice electromagnetismo natural del ser humano o de los animales, o sea, de todo ser vivo, es lo que los esoteristas durante miles de años han estado hablando como aura. Vale, entonces, claro, ante ese tipo de sucesos, pues entonces terminas por decir, una investigación
si el medium o el sensitivo me dice que ahí él ve un portal, la única manera de poder definirlo es intentar en otro momento coger a otro sensitivo o otro medium y si es capaz de detectarlo. Si hay 2 o 3 personas independientes, o sea, que no se conozcan, independientes, y que resulta que en una investigación me digan, en esta pared veo algo, o sea, que hay como una especie de vórtice o algo, o portal dimensional, si llegan a definir, yo automáticamente, sin tener las pruebas de mediciones, tendré que poner que ahí hay una anomalía, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente, pues, o sea, yo no puedo decir categóricamente, no, 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 esto que están diciendo es mentira. No, no puedo decir, porque como al igual que no tengo pruebas, tampoco puedo probar que estén mintiendo. O sea, es que no tengo ni a favor ni en contra. Con lo cual, estas portales dimensionales, si existen, pues habrá que definirlos y entonces pues verlos. Sí que, por ejemplo, hay ciertas personas que son los radiestesistas, ¿no? Los, que resulta que los zahoríes, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, tú coges a un grupo de zahoríes independientes, o sea, radiestesistas, y los coges y haces un estudio le das un mapa y dices, hazme un plano de cuáles son, según tú, las energías, cómo se mueven en las líneas telúricas de distinto nivel. Y primero te encontrarás con que hay personas que no dicen lo mismo, pero cuando empiezas a ver el número de resultados y te das cuenta de que hay un número demasiado elevado de congruencias, ¿no? No coincidencias, porque no, pero sí que son coincidentes. Y entonces, pues resulta que los tienes que tener en cuenta. Con lo cual, esto de los portales dimensionales, bueno, pues ya digo que depende del tipo de naturaleza. Yo ya digo, en alguna investigación me han dicho, es que aquí hay un portal, hay un espejo y ese espejo es el portal. Y digo, bueno, a ver. Yo, por ejemplo, he cogido y he hecho las pruebas y digo, pues no. Luego, por ejemplo, a lo mejor he cogido y he usado, por ejemplo, usado, sí, bueno, suena un poco raro, ¿no? Pero he utilizado a estos sensitivos, a un número X, y si en alguna ocasión me he encontrado con que he tenido que coger y decir, bueno, en este lugar parece ser que hay una anomalía no medible a nivel de los aparatos habituales, pero un número X de sensitivos que han hecho este recorrido me han dicho que ahí pues hay algo. Y entonces pues el siguiente caso, por ejemplo, o el tema es eh, si hay portales dimensionales, son positivos, son negativos, pasa quien quiere para un lado y para otro. ¿Cómo afecta, por ejemplo, cómo puede afectar, por ejemplo, a la vivencia o la vida de una familia dentro de una casa con un portal dimensional? Es otras preguntas, o sea, son más preguntas que respuestas. ¿Se puede desviar o se puede controlar o cerrar un portal dimensional? ¿Tenemos los medios? No lo sé, no lo sé, de verdad. No, no, quiero decir que sí que estamos haciendo bastante investigación al respecto, algunos grupos de investigación que nos lo tomamos bastante en serio, y entonces nos hemos encontrado con este tipo de dilema, ¿no? En concreto, por ejemplo, estamos tratando un caso, estamos estudiando, aún faltan muchas pruebas, repetir pruebas, pero bueno, nos han invitado o nos han cedido una vivienda en la que vive gente, o sea no es una vivienda abandonada, los permisos, o sea, ya digo, están los acuerdos de confidencialidad, no voy a publicar ni voy a decir nombres y apellidos, ni el lugar, pero bueno, estamos hablando de que hay una casa en cuestión y en esa casa, pues, ¿qué ocurre? Se hizo un número X de pruebas y externamente una sensitiva nos había dicho, es que en ese sitio, en tal sitio,
yo veo que hay un portal dimensional. Dice, pero no lo veo claro si se abre, o sea, si es fluctuante o es fijo. Bueno, yo cogí al equipo de investigación con distintos radiestesistas, medidores, y entonces, pues, sin decir nada a nadie, hicimos el mapeo, digamos, del lugar con los distintos aparatos, ya digo, y con las varillas, los péndulos, o sea. Y sí que nos llamó mucho la atención, bueno, o me llamó mucho la atención, que todos habían dicho que en un punto en concreto de la casa, unos se marearon. Uno se mareó que casi se cae la escalera abajo. Que se tuvo que agarrar. Y digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Me ha dado, dice, así un momento, me ha dado. Digo, vale, vale. Yo apuntando, yo digo, vale, vale. Otra persona, por ejemplo, se sintió muy mal físicamente, o sea, bueno, y dije, bueno, bueno, pues, era una chica, si te sientes mal aquí, ponte más allá. Claro, Ya está, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero vamos a apuntarlo, ¿no? Mira, me he sentido así. Bueno, pues apunta. Y llamar la atención de que es eso, que todo el equipo había sufrido independientemente de los demás, o sea, sin tener que tratar ni nada, o sea, con las distintas pruebas, que habían sufrido un suceso en ese punto en concreto. Ese punto en concreto que, ya digo, la sensitiva de forma remota nos había dicho, o me había dicho. Y entonces dices, ya es más llamativo, bueno, pues lo apuntaremos. Yo personalmente pues hice unas mediciones, tuve un problema con las varillas, la primera vez que me ocurre, porque son unas varillas muy sensibles y me gusta porque son muy sensibles. Bueno, tú las conoces, esas varillas. Y resulta bueno, me acerco y de forma consciente, o sea, yo diciendo, dándole los golpecitos, poniéndola a punto, no, no, venga, vamos a neutralizarlas, ¿no? Y no, pasar por una zona en concreto delante de donde habían dicho lo del portal, pero aproximadamente unos 30-40 centímetros apartado. Y encontrarme con que una de las varillas, la que estaba más cerca de lo que era el supuesto portal, pues empezaba a girar y yo decía, pero ¿qué me está pasando hoy? No, me alejaba y parecía que, bueno, porque yo estaba haciendo el mapa con el equipo de lo que eran las líneas Ley, las Harman y Curry, o sea, para hacer un mapa de lo que eran las posibles variaciones de los campos telúricos de la casa. Descubrí, por ejemplo, que había un recorrido de agua, una especie de riachuelo subterráneo, que fue muy interesante porque la persona, el propietario de la casa, dice, sí, sí, bueno, es que claro, eso está tapado. Dice, mira, donde está ahora la chimenea del comedor, del salón, desde donde está la chimenea, en realidad esa chimenea en realidad está construida sobre lo que era el pozo. Nosotros tapamos el pozo y hicimos la chimenea. Y digo, pues mira, apunta que ya hemos descubierto incluso de dónde estaba, o sea, una corriente de agua. Con lo cual, este tipo de campos, o sea, estas variaciones, pues más tarde o más temprano, pues podremos definir o medirlas y decir, bueno, pues mira, parece ser que sí, que realmente cuando hablan después de 2000 años, 3000, 4000 o 10.000 años de esos portales dimensionales, ahora va a resultar que a lo mejor no eran tantas chifladuras, ni tanta leyenda, ni tanta historia, sino que realmente pues son variaciones en campos, ya digo, campos magnéticos, variaciones en el plano dimensional incluso, posiblemente, que nosotros ahora mismo todavía estamos en pañales, que más adelante los físicos teóricos y prácticos terminarán por definir, pero por ahora nos tenemos que o sea, definir solo en por lo que conocemos y lo que podemos medir. Entonces, bueno, pues quedan más preguntas, ya lo he comentado, quedan más preguntas que respuestas a la hora de la verdad. Ya, claro, sí, yo sí. ahora me encuentro en esta investigación en concreto. Vale,
Digamos, eso es un portal. ¿Y ahora qué hago yo con eso? ¿Qué le digo yo a la familia? No, mire, usted tranquilo, que usted si está viendo la tele y ve a un señor con un bombín que sale de la nada, no se preocupe, que va a ir, va a hacer su recorrido y luego se va a alargar. Yo pues, no le puedo decir nada. No, hay cierta información que incluso por ahora la conservo en secreto para definir exactamente los baremos que vamos a realizar, o sea, las mediciones y definir exactamente qué tipo de anomalía tiene la casa. Pero a veces se confunden los campos electromagnéticos, por ejemplo, se confunden con portales. Hay campos electromagnéticos que vienen del subsuelo, como tú bien has dicho, por ejemplo, de ríos o de lava volcánica, porque antiguamente haya habido un volcán y hay ese tipo de energía eléctrica debajo del suelo y nos mueve las brújulas, nos mueve las varillas, nos mueve los péndulos, nos lo mueve todo, nos marca campos bestiales Geiger, nos marca los campos Geiger de manera abrupta, totalmente disparados. Y claro, mucha gente confunde, no, es que aquí hay un portal porque todo ha marcado que aquí hay una energía brutal. No, se dispara el cabo al rojo incluso, que sabemos que cuando hay rojo es porque hay electricidad, no es que haya energía, Sí. no hay directamente electricidad, ya sea estática o normal. Claro, evidentemente, ¿cómo se puede diferenciar lo que es un portal a lo que es un fallo, digamos, de la Tierra, de la Tierra? Porque claro, es que son muy similares las dos cosas, ¿no? Las Por mediciones, ejemplo, sí. por ejemplo aquí en el país, en España, dos de los casos más sonados que tenemos de portales dimensionales, uno, estoy harto de denunciar que es un fraude, que es el de Antonio en la Musara, el caso de Sí, Antonio en la sí. Musara que desapareció, que dice en la teoría 666, A que Pedro del he Cis. dicho que supuestamente está tirado en algún agujero de ahí de las antenas, porque la desaparición fue en las antenas, no en el pueblo, que no tiene nada que ver, pero bueno, se ha extendido que era la Musara y parece que es el pueblo, y era un problema de cuernos, ¿vale? Entre los dos Sí, que sí, iban con sí. él y él, y bueno, es lo que averigua, y presuntamente fue un asesinato por tema de cuernos en vez de una desaparición. Pero el más sonado que tenemos, que sí que está documentado y se ha convertido en una leyenda popular, es la que hemos hablado el otro día también, la niña de las peras, en el barranco de Sí, Badajoz, correcto. en Tenerife, que también desapareció cuando fue a buscar peras, unos seres de luz lo habían atrapado. Para ella pasó una hora, en cambio llegó a su casa 10 años después, vestida igual y con el cesto de Claro. peras, que su padre casi le da un patatús cuando la encuentra. Claro, todo eso hay que explicarlo muy bien, porque no podemos decir, no, es que aquí hay una radiación brutal, aquí hay un magnetismo increíble, aquí las varillas se vuelven locas, aquí hay un portal que nos lleva a otra dimensión, nos lleva a otro tiempo, o hay un viaje o un agujero de gusano. ¿Eh? Científicamente hay que sentar la cabeza y valorar todos los elementos, no solamente naturales del lugar, sino también históricos, porque a lo Claro. mejor allí hubo un volcán hace 1000 años que no se sabe y buscando documentación aparece ese volcán en el cual toda la magnetita y toda la lava volcánica está ahí almacenada y nos da unos campos brutales de energía que nos pueden confundir en la investigación. Yo creo que eso también habría que explicarlo bien, Juan Carlos. Claro. Mira, aquí en Cataluña, la zona de Gerona para arriba, hay unas instalaciones que están abandonadas y no es Radio Liberty, ya eso lo digo, no, son unas instalaciones abandonadas y que están arriba, en la loma de una montaña, ¿no? Costera. Y bueno, pues haciendo unas mediciones para el propietario, porque es un terreno que tiene propietario, entonces pues con los permisos oficiales o los permisos que se han necesitado y Como tal, siempre, los permisos, siempre. siempre. Entonces pues estuvimos hablando con él, bueno, el hombre habló conmigo comentando la jugada. Oye, mira, que es que he descubierto esto. Y tiene una zona en la que hay unos olivos y unos pinos, pero que tienen los troncos, o sea, la corteza está totalmente negra, como si hubieran ardido, ¿vale? Pero los olivos y los pinos, pues no tienen, o sea, quitando ese negro,
resulta que las copas y demás no tienen la marca habitual de bosque o lugar que hayas ardido, pero que han sobrevivido las plantas o los árboles, que tienen, siempre hay esas cicatrices de recuperación que se llaman los pinos sobre todo, y esos pinos pues no tenían ninguna marca de recuperación tras el incendio. Estuve mirando incluso si esa zona había sido pasto de llamas, ¿no? Está dentro de unas instalaciones valladas, y entonces pues preguntando históricamente, mirando en hemerotecas y mirando a ver dónde, sí, claro, eliminando si era posible que en cierto momento hubiera habido algún tipo de incendio. O sea, hay que eliminarlo. Y no había habido, o sea, no ha habido jamás, en ese sitio no ha habido nunca un incendio de ese tipo. Ese sitio pues tenía unas antenas muy potentes, incluso tenían unos generadores electromagnéticos, de campos magnéticos bastante fuertes, para un experimento que en otras ocasiones se podrá hablar a lo mejor. Pero una vez que empezamos a medir con varios aparatos, lo que tú decías con el contador, bueno, incluso con un contador Geiger, microvatios, microvoltios, microteslas, el miligauss, por ejemplo, no estaba dando ninguno, con lo cual decías, bueno, vale, o sea, estamos dentro de un rango, sabemos el rango en el que parece ser que está conectada la energía. Una cosa que nos llamó la atención es que las brújulas en según No, se ha caído la lámpara, pero no te preocupes. Sí, ya he visto que te has quedado oscura. El caso es cosas del directo. Sí, sigue. Bueno, el caso es que al realizar una medición de terreno, resulta que descubrimos que había unas líneas, tanto telúricas como de radiación electromagnética, como betas, pero que surgían del suelo. Medibles, o sea, aquí sí, aquí no, aquí sí, y eran bastante importantes y además grados bastante altos de energía electromagnética, de radiación, pero, o sea, súper definida a niveles de centímetro. O sea, eso habitualmente dices, tengo que pensar que aquí debajo hay un cable, y resulta que no, porque es una zona o sea, en la superficie es pura caliza, o sea, típica de la costa mediterránea, o sea, en las montañas de caliza, con lo cual, pues me tenía algo perdido. Mirando la geología del lugar, anda, descubro que resulta que esa montaña había sido un volcán. Estaba asociado incluso, o sea, por un medio de un brazo subterráneo volcánico hasta Olot, o sea, hasta la zona de la zona de Olot, de los volcanes de Olot, ¿no? Y digo, pues mira, ahora ya hay cierta información. ¿Qué descubrimos? Que resulta que es un terreno que está muy, o sea, es muy rico en magnetita. Está dando un tipo de energía, pero es energía, o sea, es radioactiva, es un tipo de radiación electromagnética que incluso podría dañar a las personas. Yo digo, a ver, lo importante es medir según qué zonas que puedan ser habitables para eliminar posibilidades de decir aquí sí, aquí no. Aquí, por ejemplo, pues no hagas una piscina. O si va a ser un recinto hotelero, ¿no? El caso es que se hicieron las mediciones y se descubrió eso, que estaba toda llena de esas vetas que dan con mucha carga de radiación electromagnética. En cambio, por ejemplo, las telúricas, haciendo una medición en concreto, descubrimos que las telúricas no se veían afectadas, o sea, el cuadriculado estaba perfecto. No encontramos ningún vórtice. Que dices, bueno, puedo asociar a lo mejor una cosa con la otra. No había vórtices. Y bueno, el resultado fue ese, que te encuentras con lugares con ese tipo de carga electromagnética y más preguntas que respuestas de nuevo, porque te encuentras con que dices, a ver, esas eran unas instalaciones con una función vista al público X, pero que resulta que incluso el propietario, siendo niño, había estado su padre trabajaba en esas instalaciones,
Y él ha comprado los terrenos estaban en venta relativamente baratos y entonces pues los compró por nostalgia más que nada, porque eran unas instalaciones que él conoce muy bien. Entonces resulta claro, que él sabía perfectamente y sabe perfectamente que esas instalaciones se estaban utilizando para otra cosa que no era lo que es la fachada, ¿no? Bueno, pues al día de hoy, por ejemplo, pues se están haciendo poco a poco este tipo de mediciones. Sí que es llamativo, ¿no? Porque dices, es una carga electromagnética que debería ser maligna, o sea, no beneficiosa sobre todo para la salud, pero te encuentras con este tipo de vegetación, estos árboles, y tienes que verlos, ¿eh? O sea, me llamó mucho la atención, negros ennegrecidos, pero por ejemplo los olivos con unas olivas preciosas. Y los pinos totalmente negros, pero son pinos piñoneros, ¿no? Y dices, ¿cómo han absorbido o cómo asimila, digamos, el árbol este tipo de radiación? Para que, o sea, es como un sistema, ¿no? Que deben tener los árboles y tal, en relación a lo que es la raíz, lo que es la interconexión, digamos, para asimilar o absorber y asimilar este tipo de radiación de tal manera de que sí, que produce un efecto secundario, que es el ennegrecimiento de la corteza, pero no la afectación de lo que es el árbol en sí. Entonces, por lo que me estuvieron enseñando en esas instalaciones, me llamó mucho la atención porque un comentario que había era de que se estaban haciendo, o sea, se utilizaban las instalaciones para hacer ciertos experimentos, bueno, ciertos elementos experimentales se estaban llevando allí. Claro, campos magnéticos, las telúricas estables, pero campos con radiación, incluso con radiación electromagnética, unas instalaciones con unas capacidades que teóricamente eran unas, pero que con unos aparatos que eran otros y tal. Y claro, es que comentaban de que Estados Unidos, por ejemplo, sabe que en la Unión Soviética también, estaban precisamente hablando de los proyectos derivados de lo que era, bueno, nosotros conocemos como Stargate, pero hasta eso es una desinformación. Lo que conocemos como el programa Stargate de la mente es una desinformación que se hizo sobre el programa original. El programa original se llamaba Scanate. Scanate, sí. ¿Vale? Y Stargate en realidad era la fachada de otro programa en el cual, por ejemplo, intentaban hacer precisamente la posibilidad de la creación de portales, pero a nivel militar. O sea, la posibilidad de que están bastante avanzados en eso, no sé cómo estarán hoy en día, pero la teoría era esa, de crear ciertos portales que pudieran hacer ellos, o sea, el ejército en cuestión pudiera transportar por digamos, ese portal al lugar directamente sin tener que transportar tropas, o sea, ya las pasas directamente, posicionarlas en lugares estratégicos en caso de batalla. O sea, que son ciertas cosas que se dejan de lado, pero que cuando te llega al oído dices, estamos hablando de teoría, de fantasía, otra ciencia ficción más, o de ciencia solapada dentro de todo esto para que quede como un elemento irrisorio, ¿no? Que pueda producir, digamos, broma, sorna, risa, ¿no? Y desviar entonces la atención. Una pregunta, Juan Carlos, porque nos queda un minuto escaso, un minuto justo. ¿Podrían ser también algunos de los OPARs aparecidos en la historia objetos traídos a través de algún portal que hayan aparecido aquí en nuestro tiempo? ¿Podría hacer caso también? Ciertos aparatos llaman mucho la atención. Una bujía, ¿qué hace una bujía? ¿Pero dónde han aparecido? O sea, lo más interesante de los OPARs, y eso es para otro día, lo más interesante de muchos de estos OPARs han aparecido en zonas que teóricamente son puntos de entrenamiento o de prácticas y pruebas de los Estados Unidos. Uh-huh.
correcto. Eso es una cosa que queda ahí en el aire, pero que ya digo que es cosa de investigar más en profundidad y poderlo hablar en otro programa. Eso quedará en el aire. Bueno, Pero no, mm, Juan Carlos, con los softwares, con los portales dimensionales hemos acabado aquí en este programa Energías y Misterios. Por desgracia no tenemos más tiempo porque esta conversación puede durar horas, pero bueno, hemos llegado aquí y a todos ustedes les esperamos aquí en Energías y Misterios con un servidor David Flo y nuestro amigo Juan Carlos Chávez, aquí en Energías y Misterios en Radio Espí en el 107.2 de la FM. Hasta la próxima semana, amigos.